corrupción es un mal que afecta a todos los países a nivel mundial, por la desmoralización, mala gestión y los efectos conllevan a tener un gran alcance porque pueden socavar la estabilidad política, social y económica. En última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto. Las transacciones corruptas pueden traspasar múltiples jurisdicciones, haciendo que la consiguiente investigación policial sea prolongada y compleja. Uno de los principales problemas que tiene Honduras y todo Centroamérica en la corrupción es cómo este flagelo ha venido empobreciendo nuestra región centroamericana, cómo nuestros pueblos han venido sufriendo ese empobrecimiento gracias a los altos niveles de corrupción, de pérdidas de recursos públicos y sobre todo del mal manejo de la gestión institucional. Hoy en Honduras, el licenciado Jorge Zelaya conversará con expertos la percepción de la corrupción en países de América Latina y el mundo. Bien, gracias Yesani con esta nota introductoria. Según el índice de percepción de la corrupción 2020, más de 2/3 de los países del mundo son corruptos. La pandemia ha sido un buen caldo de cultivo para la malversación de fondos públicos y el nepotismo. Para expertos en estos temas, situaciones como la que atraviesa el mundo viene bien a todos esos gobiernos corruptos. Es solamente un escalón para poder robar a lo descarado. Medir la corrupción representa una tarea de alta complejidad debido a que la conceptualización de este término puede abarcar múltiples prácticas ilegales que oscilan desde el soborno y la malversación de fondos hasta el tráfico de influencias. Los espacios susceptibles a actos de corrupción, así como el hecho de que la frontera entre el comportamiento ilícito no siempre está claramente definido, dificultan aún más medir este fenómeno con muchísima precisión. El combate a la corrupción es un asunto de suma importancia para los países de América Latina y el mundo, que generalmente las herramientas nacionales para medir la corrupción se implementan como respuesta a la publicación de algún indicador internacional, como el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Siempre en nuestro país ha sido cuestionado por su mismo pueblo. Una de las naciones más vistas con malos ojos ante esta temática. Por ello, hoy hablaremos sobre este tema con expertos. Desde México, vía Zoom, nos acompañan el doctor en Derecho Internacional Jimmy Martínez y el máster en Ciencias Penales Alberto del Castillo. Y también, por nuestro país, la abogada Fabiola Rosa Vigil, que es vicepresidenta para Centroamérica de la Organización Mundial de Abogados. Y por supuesto, es un altísimo honor contar con ellos para desarrollar esta temática que a todos los países del mundo y particularmente, como le decíamos en la introducción con nuestros compañeros, en América Latina ha sido un reflejo de que incluso presidentes han ido a parar a la cárcel después de concluir sus funciones como tal. Abogada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Igual saludamos al doctor Jimmy Martínez y al máster en Ciencias Penales Alberto del Castillo. Abogada, muy buenos días. Gracias licenciado Jorge Zelaya por permitirnos estar aquí en este programa que es tan visto, lo que es el diálogo con Jorge Zelaya. Le quería decir que la Organización Mundial de Abogados pues apoya todo esfuerzo que se haga en nuestro país para combatir la corrupción. Y como usted bien decía, Honduras está en el listado de los países que tiene mayor percepción de corrupción. Entre los últimos 4 está nuestro país, habiendo mucha impunidad, mucha desigualdad que incluso ha generado que mucha gente quiera salirse del país, que no sienta que aquí hay una esperanza en el país y que quiera pues emigrar. ¿Qué sucede con esto? Muchas de esas personas han sido vulnerados en cuanto a sus derechos humanos en el transcurso cuando quieren irse a otra nación. Pues nosotros como Organización Mundial de Abogados entendemos algo, pues Honduras, el Estado debe de ser el garante de lo que es la seguridad jurídica. ¿Qué significa eso? Que tú como ciudadano
tú, tu casa, tu familia, tienen que estar seguros que están bajo un orden jurídico y que ese orden jurídico no va a variar por la corrupción. O sea que si yo rompo una ley, esta va a ser mi consecuencia. Si la sigo, esta va a ser la respuesta. Eso se llama certeza jurídica. Pero ¿qué pasa cuando la certeza jurídica se pierde? Es donde vemos situaciones como lo que estamos viendo en América Latina, donde hay revueltas sociales. ¿Por qué? Porque el pueblo pierde confianza en sus gobernantes. Y vemos cómo sale la gente a las calles, vemos cómo hay reclamos sociales y vemos también cómo se vulneran los derechos humanos en esos reclamos sociales. Así que, pues, nos hemos unido varias asociaciones para hacer unas conferencias, lo que se llama el segundo ciclo de conferencias de Estados Unidos, USAID, la Organización Mundial de Abogados, el Colegio de Postgraduados de Derecho de Yucatán, también la Escuela de Formación del Ministerio Público, la Escuela Judicial de la Corte, también la Secretaría de Gobernación y Justicia y Unidos por la Justicia. Estamos ahorita haciendo un ciclo que se llama Prevención de la Corrupción y Migración con un enfoque de derechos humanos, que va enfocado a fortalecer a los operadores de justicia, decirles, no están solos, la sociedad civil los respalda. Hay mucha más gente buena que quiere luchar por este país, que quiere dignificar a Honduras, que quiere que realmente los índices de corrupción cambien. Nosotros estamos con ellos y es por eso que estamos aquí. Prevención, gracias abogada, en la introducción en este momento a la corrupción. Hay más gente buena, sin ninguna duda, en el país y en el mundo, pero se tiene que luchar contra los malos. Saludamos al doctor en Derecho Internacional Jimmy Martínez, que desde México, igual que el máster en Ciencias Penales Alberto del Castillo, nos acompañan. Doctor Martínez, buenos días, es un placer. Muy buenos días, pues antes que nada, agradeciendo de antemano, Jorge, el espacio que nos brindas para poder llegar a todo el pueblo hondureño, muy querido por los mexicanos. Desde luego, agradeciendo a la maestra Fabiola Rosa Vigil por su, pues la verdad, por su entusiasmo, por su energía, para que nosotros los mexicanos podamos aportar nuestro granito de arena para ir fortaleciendo el Estado de Derecho en los países de Latinoamérica y en especial pues, en Honduras. Bueno, el tema de la corrupción, el tema que tiene que ver con disminuir la migración, evidentemente está ligado con la justicia efectiva. La justicia efectiva contribuye como una estrategia sólida para que logremos disminuir este impacto en la corrupción y en la migración. Y explico estos aspectos. Realmente nosotros sabemos, aquí por ejemplo en nuestro país, en México, tenemos con la reforma constitucional en el 2008 la oralidad. La oralidad ayudó sin duda alguna porque hace que los países de diferentes partes del mundo puedan invertir en nuestro país, pero lo que exigen es que la administración de justicia sea realmente pronta y expedita, que se resuelvan las controversias de una manera drástica, de una manera rápida. Y esto hace que haya, la verdad, más dinamismo en el comercio, más circulación de la riqueza, más tráfico comercial, y esto evidentemente le da más confianza a los mercados internacionales para poder invertir en un país que maneje la oralidad. Esto evidentemente ha dado un buen dividendo a los países en donde ya se está aplicando con mucha energía el tema de la oralidad. Pero la justicia efectiva no solamente se traduce en esto de la oralidad, también se traduce en la aplicación de mecanismos alternos de solución de controversias, Jorge. Estos mecanismos que los conocemos cuando hacemos referencia a la mediación, cuando hacemos referencia al arbitraje, cuando hacemos referencia a la conciliación, ¿sí? Estos mecanismos que son necesarios y que lo tenemos, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 17 y con base en la reforma constitucional del 2008. Ahí podemos ir viendo que la administración de justicia estamos nosotros como sociedad y gobierno apostando para que se resuelvan los conflictos de una manera rápida, de una manera más rápida, y esto contribuya a un dinamismo económico que pueda beneficiar a toda la ciudadanía. Pero bueno, solamente por ir mencionando aspectos de la oralidad, de los mecanismos,
también hay otros aspectos muy importantes, los aspectos de la forma como se imparte la justicia, porque la justicia efectiva no es más que un derecho fundamental. Entramos a temas tan delicados cuando estamos apostando por los derechos humanos. De hecho, en nuestro país lo tenemos en el artículo más importante de nuestra Constitución, en el artículo 1, en donde tenemos el principio pro persona, pero el hecho de una tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos, de que se administre justicia de una manera pronta y expedita, pero eficaz. Y cuando hablamos de eficaz, es de la inclusión del derecho humano en la fórmula de las tomas de decisiones. Y esto, evidentemente, es un gran reto que tienen los jueces, que tienen los magistrados. Hoy en día no son jueces locales, hay que reconocer que hoy en día son jueces internacionales, porque tenemos que aplicar los tratados internacionales sobre derechos humanos, y ese es uno de los grandes retos que tenemos. No solamente ser jueces de legalidad, sino también tenemos que empezar a tener este aroma de aplicación de jueces garantistas. Hoy en día debemos de compenetrar esta impartición de justicia no solamente a la luz de la legalidad, sino también a la luz de un sistema garantista, para que de esta manera podamos hacer palanca para el crecimiento, podamos hacer palanca para el orden, podamos hacer palanca para el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos de un pueblo. Y bueno, estos aspectos de los tratados internacionales deben de empezarse a tomar en cuenta. Debemos de ir armonizando nuestras formas de resolver las decisiones, pero armonizando con aspectos de derechos humanos. Y no solamente esto, sino también, Jorge, hay que tomar en cuenta los aspectos de derecho global. El derecho global, ustedes saben que hay una cuestión que se llama criterios orientadores y hay otra que se llama criterios vinculantes. Cuando hablamos de criterios vinculantes, son disposiciones que forzosamente tenemos que aplicar. Llámese porque está en la Constitución, llámese porque están en las normas, llámese incluso porque están en los tratados internacionales en los que el país de Honduras es parte, pero también no solamente estos criterios son fundamentales que los vayan aplicando, sino también aquellos criterios orientadores que unos le conocen como prederecho. Cuando hablamos, por ejemplo, del soft law, el soft law son disposiciones de prederecho, y esto yo siento que valdría mucho la pena que los pueblos latinoamericanos empecemos a adaptar a nuestros marcos jurídicos estas cuestiones de prederecho, que pueden contribuir en gran medida para que ya sean vinculantes, y al momento de aplicar el derecho, pues evidentemente contribuya y demos un paso para el bienestar. Demos un paso para que se generen estas condiciones de riqueza, estas condiciones de economía más rápida que pueda ayudar al pueblo. No solamente la riqueza es importante para poder combatir la corrupción, evidentemente podemos tener pueblos muy ricos, pero ¿cómo poder combatir la corrupción? No solamente se trata de generar las condiciones de riqueza y de bienestar, sino también se trata de fomentar valores, porque es importante fomentar los valores desde casa, desde el seno de la familia. Eso es importante, es ese tema que es, la verdad, necesario para que el hombre bueno no sabe hacer el mal, lo hemos dicho incansablemente. Por eso es importante fomentar estos valores para que crezcamos con esta esencia, con esta nobleza, con esta bondad, y esto, desde luego, ayude en gran medida para no hacer actos ilícitos, y que evidentemente si estamos en un pueblo es porque lo queremos, si estamos en el pueblo hondureño es porque lo queremos, y debemos de, todos los ciudadanos hondureños, pues deben de ponerse la camiseta, así como todos los habitantes de un pueblo, para evidentemente dejar bien posicionado a nuestra nación. Pues bien, la verdad son aspectos que valen la pena, que vamos a ir destacando en el ciclo de conferencias. Tenemos este ciclo de conferencias gracias al gobierno hondureño, que nos ha abierto las puertas para ir aportando nuestro granito de arena, para ir fortaleciendo juntos el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar. Y evidentemente yo muy contento con la maestra Fabiola Rosa Vigil, ella es la delegada de la Organización Mundial de Abogados,
y muy talentosa jurista que pues nos ha permitido poder también apoyar desde esta perspectiva. Nos estamos valiendo de otros académicos aquí de nuestro país, como el doctor Alberto del Castillo, que se encuentra en este momento con nosotros, pues evidentemente para hacer impacto y disminuir a su menor nivel los índices de corrupción y los índices de migración, evidentemente. Hay una responsabilidad internacional, ciertamente, debemos de privilegiar los principios por encima de las normas. Esto es necesario irlo mencionando, los principios por encima de las normas. Los pueblos deben de apostar también a apoyar a todos de una manera solidaria, y desde esta perspectiva pues va a ayudar a un pueblo a disminuir estos índices de migración. Gracias, doctor. Sí, perdón. Gracias. Vamos a ir desarrollando la temática. Saludamos también, la justicia es un derecho fundamental para todos los pueblos. También el doctor en Derecho, máster en Ciencias Penales, Alberto del Castillo. Le saludamos esta mañana y le agradecemos su participación, igual que ha ocurrido con el doctor Martínez y la abogada Rosa Vigil, vicepresidenta para Centroamérica de la Organización Mundial de Abogados. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos desde México. Muy buenos días. Buenos días, gracias por permitirme estar con ustedes esta mañana. Agradezco mucho todas las atenciones y toda la actividad que ha desarrollado doña Fabiola Rosa Vigil para este ciclo de conferencias que tiene una finalidad específica: dar a conocer los pormenores de lo que implica la corrupción y el combate a la misma. La corrupción que rompe con el Estado de Derecho, ya lo decía doña Fabiola hace un momento, es salirse de la normatividad. Pero también decía doña Fabiola, la gran mayoría de los seres humanos somos buenos. ¿Por qué tenemos que caer en la corrupción? ¿Por qué tenemos que llegar a ese extremo de no ajustarnos a la conducta que marca la ley? La ley que lo único que pretende es que todos estemos dentro de un marco jurídico debido. Tenemos una definición de corrupción en el sentido de que es la acción y efecto de corromper o corromperse, vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corromper es atender y trastocar la forma de alguna cosa. Bueno, lo que tenemos que hacer, don Jorge, lo que tenemos que hacer es irnos siempre y en todo momento por el camino de la legalidad. Hacer lo que en la ley se nos impone, y si la ley es injusta, impugnarla. Tratar de que esa ley desaparezca, lo que aquí en México se consigue a través del juicio de amparo. Pero no tratar de llegar a un soborno, a una intimidación por parte de la autoridad, de llegar a conductas que trastocan ese marco de la justicia, ese marco de la legalidad, esa normatividad. En la plática que se me ha asignado, he de hablar sobre el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Y la pregunta obligada, ¿y realmente será un derecho humano? Claro, yo tengo la potestad humana, la potestad que me va a permitir desenvolverme o desarrollarme plenamente en mi devenir si todos nos ajustamos a la normatividad, si nadie se sale de ella. Hablaba el doctor Martínez hace un momento de temas de la justicia. No es válido que alguien obtenga una sentencia favorable por tener buena relación con el juez o por haberle otorgado una determinada cantidad de pesos al juez para que éste dicte la sentencia en uno u otro sentido. Eso es corrupción. No es válido que yo vaya por la calle a exceso de velocidad, me detenga la gente de tránsito y le dé una cantidad de pesos para que no me imponga una multa correspondiente a la infracción en que he incurrido. Eso es corrupción. No es válido que, por ejemplo, en una escuela, por el hecho de recibir algún favor por parte del profesor, se le dé una calificación aprobatoria a una persona y otra que no tiene esos recursos, pero que sí se preparó y estudió, tenga una calificación idéntica o menor a quien
pues actuó corruptamente. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Y sobre todo, ya que estamos en el siglo XXI, necesitamos actuar dentro de ciertos parámetros que son los parámetros de la honradez, de la lealtad, de la imparcialidad, de la legalidad. Necesitamos que actuemos siempre dentro del marco de la legalidad para que todo corra de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido. Decía el doctor Martínez, si estamos en un pueblo y ese pueblo ha adoptado ciertas reglas, hay que respetarlas. Eso es civilidad. Y eso es lo que necesitamos llevar adelante, lejos de estando de una corrupción, de un mundo de podredumbre como es la corrupción. Esto es lo que implica de entrada la esencia del derecho humano a vivir en un mundo libre, en un ambiente libre de corrupción. Perfecto, gracias, doctor. Alberto del Castillo, también desde México, que nos acompaña en esta conversación. ¿Nos van a permitir, por favor, una breve pausa en radio, en televisión? Nos quedamos, ETEL en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Agradecemos a nuestros invitados, tanto de México como aquí del país. Una temática que es sumamente importante. Pareciera que no, por los términos técnicos, aun cuando nuestros invitados nos están explicando con la mayor claridad posible. La corrupción en los países de América Latina particularmente es que nos han llevado a las situaciones en que actualmente se encuentra nuestra población en general. Pero ¿por qué la corrupción se ve más en los países pobres? ¿Cuál debe ser el actuar de las autoridades y de los gobiernos y de la población en general? Y esto afecta a lo que es el crecimiento social de una nación. Cuando regresemos con nuestros invitados la mañana de hoy, aquí en El Diálogo a través de BTV, nuestras frecuencias de radio y en Facebook. Regresamos con ellos. La corrupción es también una violación a los derechos humanos. Estamos abordando esta temática con nuestros invitados desde México y también aquí en nuestro país. Y aprovechamos para consultarle a la abogada Fabiola Rosa Vigil. ¿Por qué la corrupción se prolifera más en los países más pobres a nivel latinoamericano y en el mundo, en términos generales? Los países que tienen índices económicos más bajos es donde más actos de corrupción con regularidad se denuncian y desde luego que se presentan. Por favor, abogada. Bueno, se activa su micrófono, por favor, abogada. ¿Está activado? Ok, sí, la estamos escuchando. ¿Hola? Sí. Ok, creo que la falta de educación influye mucho en esta situación. Aparte de eso, la desigualdad que se da en estos países, por lo general, la parte económica más fuerte está concentrada en pocas personas y la población está en pobreza y eso lo hace vulnerable para cualquier soborno. Hay gente que está viendo cómo soluciona el día a día, está viendo cómo puede sacar a sus hijos adelante y viene una propuesta incorrecta, una propuesta con tal vez una cantidad de dinero que no la va a ver en su vida y que por eso cede fácilmente, ¿verdad? También el sentido de falta de oportunidades que tiene el ciudadano en países que están en bajo desarrollo. ¿Por qué? Porque siente que se esfuerza y no logra un objetivo. Entonces son personas vulnerables a lo que es la corrupción. Lo que decían también acerca de la impunidad. Bueno, ok, si yo he visto que fulano o mengano hace esto, es corrupto, se ha robado tantos millones y no le han hecho nada. Entonces, bueno, como hay impunidad, si no le hicieron nada a él, puede que a mí no me hagan nada y eso lo hace también más vulnerable, ¿verdad? Y sí tienes razón, en América Latina vemos que los países que tienen pues altos índices de pobreza tienen altos índices de corrupción.
Sí. ¿Y cómo afecta, para ir en el mismo orden de ideas, le preguntamos al doctor Jimmy Martínez, cómo afecta la corrupción el crecimiento social de una nación? Claro, pues muy importante, evidentemente, Jorge, la pregunta que me mencionas, me viene a la mente aquellos países de Europa, por ejemplo, por citar algunos, Dinamarca, Noruega, que tienen un índice bajo, muy bajo de corrupción, y evidentemente tiene mucho que ver con el índice positivo de su crecimiento económico, no solamente del crecimiento, sino del desarrollo económico, y dándonos a la tarea de investigar un poquito más por qué hay crecimiento económico, por qué hay estos factores de bienestar, pues evidentemente abona a una gobernanza democrática. Gobernanza democrática, hago referencia a esa gran alianza que hay entre los gobiernos con su sociedad. Porque evidentemente un gobierno a veces no lo sabe todo, necesita evidentemente de los especialistas de diferentes materias para que juntos hagan palanca para el desarrollo, para que juntos hagan palanca para el crecimiento económico. Y allá es de la pertinencia de la sociedad. Pero para poder escuchar a estos expertos, pues se requiere, como dice la maestra Fabiola, se requiere de la educación, de apostar por la educación. Me viene a la mente Peter Goodman, un egresado de la Universidad de Harvard, cuando dice que invertir en educación es invertir para formar investigadores, pero cuando se invierte en investigación es palanca para el crecimiento económico. Qué importante es que todos los pueblos formen investigadores, porque teniendo investigación, pues podemos detectar a ciencia cierta cuáles son los males, en dónde son los males, y hacer y crear políticas públicas efectivas precisamente para disminuir estos impactos de la corrupción. Porque hacer un bien no es necesariamente hacer el bien. Podemos tener muy buenas voluntades, pero no vamos a lograr el objetivo. Es necesario tener los investigadores para que a través de una metodología sólida, pues se pueda trabajar para realmente combatir estos efectos. Y una de las estrategias, como bien he mencionado, es a través de la justicia efectiva. Es también muy necesario voltear a ver a la comunidad internacional, porque es importante buscar que los recursos que se mueven en el ámbito global lleguen a nuestro país. Eso es importante, no solamente apostar por la riqueza interna, sino también es importante buscar los mecanismos para traer capitales del extranjero y puedan estos recursos estar en nuestro país y de esta manera ir mejorando nuestras condiciones económicas de nuestros pueblos. Y para eso tenemos que tener un muy buen vínculo de relación diplomática con el derecho, con el ámbito internacional. Yo considero que estos aspectos son muy importantes y como siempre lo he mencionado, no solamente se trata de riqueza y de bienestar, sino que trata a la par de ir apostando por el fomento de los valores que se hacen entre cada ciudadano que habita en una nación. Ya contaban también, doctor Martínez, los valores en casa, sin ninguna duda que son realmente fundamentales también para ello. Y quiero preguntarle al doctor Alberto del Castillo, ¿cómo erradicar entonces corrupción en un país? Hay sin duda alguna muchísimos mecanismos, la consulta puede ser a lo mejor tonta para algunos, pero ¿qué hacer? O sea, ante una realidad que estamos viviendo, y por eso dije en la introducción, es un tema genérico, pero que nos está afectando al mundo y a Latinoamérica particularmente. Incluso había una pregunta que formulaban a través del Facebook que hablaba propiamente, no es el tema dirigido a un país propiamente como tal, pero ustedes que son mexicanos decía, ¿cómo están los índices de corrupción en México? Yo no voy a dar ninguna opinión porque es el país de ustedes, número uno. Número dos, aunque uno conoce conceptualmente algunos temas en porcentajes que se están manejando, pero ustedes lo viven más y manejan esta temática. Cerrando la pregunta, ¿cómo poder erradicar estos actos de corrupción que se dan en los países latinoamericanos? Y la pregunta que se hacía doctor del Castillo en relación a estos actos de corrupción en México particularmente. Porque
la pregunta es muy interesante, ¿cómo combatir la corrupción? Y sobre todo en este programa en que hablamos de la importancia del combate a la corrupción. Doña Fabiola Rosa Vigil nos hizo referencia hace un momento de algo cierto, real, específico. ¿Por qué hay tanta corrupción en los pueblos pobres? ¿Por qué hay corrupción allí? Por falta de educación. Ese es uno de los graves problemas que ha habido a lo largo de la historia, la falta de educación y desde luego de los valores. Comentaba el doctor Martínez de los países europeos. Vamos a Japón. En Japón, ¿por qué hay tanta certeza en el derecho? Porque hay valores, porque hay principios y están inculcados en las personas desde los primeros momentos de su vida, desde la casa, pero encuentran en la escuela, encuentran valores y encuentran educación. ¿Cómo combatir la corrupción? Bueno, se combate con educación, haciendo ver a cada quien la necesidad que existe de respetar el derecho de los demás, la necesidad que existe de vivir dentro del mundo del derecho, dentro del mundo de la norma jurídica, no estar en contra del derecho, actuar conforme al derecho en todo momento. Hay una trilogía de principios en el derecho romano que dicen que primero hay que vivir honestamente. No hay que dañar a otro y hay que dar a cada quien lo suyo. Ahí está el combate a la corrupción. Si yo vivo honestamente, si yo vivo dentro del ámbito de lo que me corresponde, ¿por qué? Porque lo he trabajado para tener esa prerrogativa. Si yo no daño a otro, no afecto a otro, no le creo un problema a otro, y si yo le doy a cada quien lo suyo, entre dar a cada quien lo suyo está verbigracia. Si alguien ha cometido una fechoría, pues que sea sancionado. Decía doña Fabiola que acepte la consecuencia de su conducta. Y si alguien ha actuado conforme a derecho, que tenga lo que le corresponde por estar actuando dentro del ámbito del derecho. Entonces, con esa educación, con estos principios, con estos valores, con esta idea de dar a cada quien lo suyo, de no dañar a otro, de vivir honestamente, se puede combatir perfectamente la corrupción. Nosotros en México tenemos ahora en la Constitución una versión muy especial, un sistema nacional anticorrupción, pero mientras las personas que estén ocupando los cargos respectivos dentro de este sistema no se adecuen perfectamente al mismo, vamos a seguir viviendo en corrupción. Ayer en clase universitaria comentaba, ¿de qué me sirve tener un sistema jurídico perfecto si quien lo debe aplicar está corrompido? Si quien debe aplicar ese sistema sanciona a quien no es gente de su agrado, pero a quien, en contra de quien existen pruebas de que ha actuado fuera de la ley, lo protege, lo resguarda. Entonces, ahí mismo, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, dentro del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del ámbito de quien debe sancionar las conductas o las prácticas ilícitas o ilegales, hay corrupción, no saldremos adelante. ¿Qué es lo que también debe hacerse? En estos organismos encargados de imponer el orden jurídico, que haya de vez en cuando cursos o haya alguna referencia a lo que deben realizar. Hablar de qué es la corrupción y cómo se combate, pero con principios y con ética, con la aplicación puntual y real de la ley, porque de otra forma pues vamos a seguir viviendo en una utopía, una ley preciosa y encantadora, pero una realidad totalmente distorsionada. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para combatir la corrupción? Precisamente lo que digo, y ya lo comentó mi querida Fabiola, educación. Con educación vamos a salir adelante. Ahora, la otra pregunta, que es muy dura para mí, ¿cómo está la corrupción en México? Horrible, espantosa. Estoy comentando ya algunos pormenores, con pruebas
Existen pruebas que hacen ver, por ejemplo, que los hermanos del presidente han recibido dinero fuera del marco de la ley y nada les ensace. Que hay funcionarios públicos que tienen un alto nivel en el gobierno mexicano y que se ha demostrado su corrupción y se protege, se les resguarda, se tapa esa corrupción y sin ello no se permite que sean sancionados. Entonces, desde esta perspectiva, pues, como decía doña Fabiola, el ejemplo es, si tú puedes hacer esto y no te pasa algo, hay impunidad, yo ¿por qué no he de actuar en los mismos términos? ¿Por qué si yo puedo comprar el voto de un ciudadano, por qué no voy a comprar yo? Bueno, el otro, ¿por qué no va a comprar el voto de otro ciudadano? Y ahí es donde se da la corrupción, pero no se aplica la ley. Y sigue habiendo, desgraciadamente, el tema de la entrega de cantidades de pesos para que la corrupción siga fluyendo y siga existiendo, para que la justicia no sea efectiva, como dice el doctor Martínez, o sea, no haya una justicia efectiva, una justicia con respeto pleno al derecho. En clase universitaria les digo a mis alumnos, yo soy licenciado en Derecho, yo aprendí a pedir, a exigir justicia, no mercar justicia, no soy un mercader de la justicia. Háganlo ustedes. ¿Y qué es lo que dice nuestro presidente hace unos días? Los abogados de más de 10 años de litigio son corruptos. Oye, espérame, no me tires mi idea, es más, no me tires mi esencia. Yo no estoy en la corrupción, pero cuando hay corrupción dentro del gobierno, esa no la ve. Ahí está uno de los grandes problemas dentro del régimen jurídico mexicano, dentro de la sociedad mexicana, y la corrupción está muy, muy acelerada, desgraciadamente. Eso es lo que podría comentar en este momento mi querido Jorge Zelaya. Bien, muchísimas gracias, doctor Alberto del Castillo, el máster en Ciencias Penales también y en Derecho Internacional. Nos van a permitir, por favor, la última pausa. Y quiero hacer un agregado cuando apuntaban nuestros invitados, Dinamarca, Noruega, hablaron de Japón, solamente valores y morales, también se incluye aquí Finlandia. Por eso es que estos países tienen un índice de vida altísimo, altísimo, porque es completamente diferente a los países latinoamericanos, estamos hablando, países europeos en este caso, que tienen valores y principios bien arraigados y que comienzan en casa, se continúan en los centros educativos y así. Ya cuando llegan adultos desde pequeño, esta gente tiene unos valores muy, muy arraigados. Vamos a la última pausa, regresamos en radio y televisión La Pausa, nos quedamos siempre con Ethel Valladares, con los comentarios en Facebook de muchas personas que se refieren en diversos términos. El problema para combatir la corrupción, dicen, por ejemplo, es el sistema de impunidad que constituye el blindaje de los corruptos, y esto aplica para todos los países, como lo apuntaba el doctor del Castillo, no solo México, no solo Centroamérica, no solo Latinoamérica, Sudamérica, sino que en el mundo. Pero pasa por principios y valores, y esos se constituyen en casa fundamentalmente y se van después en el transcurso de la vida fomentando. La pausa breve en este momento y regresamos en la parte final del diálogo. Bueno, queremos agradecer a la gente que está conectada con nosotros, profesionales del derecho también en varias regiones del país, en el sector norte, en la zona sur y también aquí en la zona central, Tegucigalpa y sus alrededores. Como sé que las conferencias que ustedes imparten hablan no solo de corrupción, sino que también de derechos humanos, quiero preguntarle, y comienzo con la abogada Fabiola Rosa Vigil, ¿qué relación tiene corrupción con derechos humanos? Bueno, definitivamente sí hay una relación, por lo mismo que hablaba el doctor Alberto del Castillo. ¿Cuáles son mis derechos? Yo tengo el derecho humano a vivir en una sociedad libre de corrupción. O sea, ¿qué significa?
tengo el derecho de tener todas las oportunidades el que me garantiza la Constitución. Pero ¿qué pasa cuando viene la corrupción? Me violenta esos derechos. Me violenta esos derechos porque me impide oportunidades, me impide calidad de vida, me impide tener la salud que necesito, la atención en salud que necesito, me impide tener el trabajo que necesito porque son otros factores los que deciden a quién se lo van a dar. Entonces sí hay una relación al respecto. Aparte de eso, como habíamos hablado, cuando hay una situación en un país de que se siente el ciudadano inconforme con sus autoridades, estamos viendo entonces situaciones como la migración, estamos viendo también situaciones como revueltas en las calles, revueltas ciudadanas, donde viene la autoridad y trata también de aplacarlas, a veces utilizando fuerza, a veces violentando los derechos de las personas. Así que vemos que todo va relacionado. Perfecto. ¿Y puede un organismo, la consulta para el doctor Martínez, un organismo internacional, por ejemplo, intervenir en temas de corrupción de otros? Digo esto porque a veces, y siendo puntuales, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, tiene intervención en algunas naciones, tal vez no directamente en expresarlo, pero sí se conoce de presiones que hacen a los órganos operadores de justicia, las cortes, las fiscalías. ¿Es realmente aconsejable que estas situaciones ocurran en los países en donde los índices de corrupción son bastante altos, doctor Martínez? Claro, evidentemente estamos en una sociedad global en la que todos somos responsables de todos, ¿no? Evidentemente, y debemos de ver, Jorge, de que cuando un pueblo no está caminando bien, también le impacta a otra nación. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Si en Honduras o en otro país las cosas a veces no están dándose como uno quisiera y está habiendo mayor migración, pues hay una corresponsabilidad de estas otras naciones, evidentemente, en la que, repito, todos somos y debemos, la comunidad internacional debe de hacer las gestiones necesarias para que evidentemente existan los capitales dentro de todos los pueblos, dentro de todas las naciones, para disminuir los impactos de migración. Evidentemente, si un país no quiere que haya migración, pues hombre, estas naciones para que evidentemente no se dé este fenómeno. Entonces, no solamente se trata de quejarse, que alguna nación se queje que porque está llegando mucha gente, sino, bueno, ¿qué estás haciendo como nación? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás contribuyendo? ¿Cómo estás aportando? ¿Qué estrategias estás estableciendo? Y bueno, esto yo considero que es muy, muy importante. También importante, Jorge, último, destacar lo que bien dijo el doctor Alberto del Castillo cuando hace mención de estos famosos sistemas anticorrupción. Bueno, es una institución propiamente que se van estableciendo en las naciones a la luz de un derecho global. Hay un gran reclamo internacional por esta corrupción que existe y permea en todo el mundo, y que evidentemente las naciones han adoptado mecanismos para generar esa confianza en la comunidad internacional y desde esa manera puedan entrar capitales extranjeros a diferentes países en donde ya están tomando cartas en el asunto. Y eso es lo importante. Lo importante es ir domesticando aspectos de tratados internacionales y de derecho global. Y eso es una corresponsabilidad de todas las naciones, ir aportando nuestro granito de arena a todas las naciones en una sociedad en la que, repito, todos somos responsables de todos. Sí. Ahora, ¿cómo generar, doctor? Sí, perdón, disculpe que le interrumpí. Eso es lo que puedo mencionar, Jorge, esa parte de la que todos somos responsables al final del día, y debemos de buscar estos tratados internacionales en los que tenemos con otros países para que nos vayamos apoyando, que vayan generándose bloques geopolíticos para el desarrollo. Eso es importante para que juntos podamos hacer palanca para el crecimiento económico, no solamente de firmar documentos internacionales, sino también buscar los mecanismos
de que hay un producto, al final de cuentas, se le dé seguimiento a estos documentos internacionales en los que cada país... Bien, gracias, doctor Jimmy Martínez. Bueno, se nos está cayendo ahí la señal. Le pregunto al doctor... Yo considero que si todos los pueblos nos unimos y somos empáticos, pues sí, nos vamos ayudando de esta manera. Bueno, estamos teniendo problemas ya en estos segundos con la señal del doctor Jimmy Martínez desde México, pero también al doctor del Castillo. ¿Cómo generar, doctor del Castillo, esta confianza que se ha perdido por parte de la población en la misma gente, en general, de los políticos y quienes dirigen las instituciones encargadas de la aplicación de la justicia en estos países? Ese descontento, esas dificultades y esos problemas que a diario se enfrenta la población, ¿cómo poder recuperar esa confianza? Porque fíjese que en los temas que se manejan casi de campaña política en general en todos los países siempre es el combate a la corrupción. Cuando hay problemas similares, iguales o mayores, el desempleo, la situación difícil que está pasando la población, la migración en los países a nivel de Centroamérica y el mismo México, pero domina sin ninguna duda la corrupción, y quien pueda generar esa confianza en la población, sin ninguna duda que tendría un porcentaje altísimo de ganar procesos electorales en cualquier país de la región. ¿Y cómo recuperar eso, doctor, que se ha perdido? Con la práctica de conductas que conduzcan, lleven a hacer real el combate a la corrupción, con esa realidad en el combate que se está manejando, que se menciona dentro de las campañas políticas. El ejemplo es fundamental, y si un servidor público se conduce con respeto a la legalidad, me está motivando a que yo actúe de la misma manera. Pero si un servidor público atenta en contra de la ley, pues me está llevando a que yo actúe fuera de la ley. Vuelvo al comentario de doña Fabiola de hace un momento. Si hay impunidad, ¿por qué en relación a mí no la va a haber? No, al revés. Si hay una sanción en contra de esa persona, debo tener cuidado porque si no me van a sancionar a mí. Entonces, aplicando puntualmente la ley, sea quien fuere quien haya incurrido en corrupción, sea quien fuere quien haya violentado la ley, sea quien fuere quien haya pervertido el orden jurídico y el orden social, que sea sancionado, que haya esa consecuencia por la conducta contraria o al derecho o a las buenas costumbres. En el momento en que nosotros tengamos esa certidumbre de la aplicación puntual de la ley en contra de todas las personas, en ese momento vamos a estar ciertos de que la corrupción va a desaparecer. Pero no es con discursos, no es con palabras, no es con promesas de campaña. En México vivimos un proceso electoral en donde se nos dijo que se iba a juzgar a los expresidentes. Primer punto, ¿por qué los vas a juzgar? Y segundo punto, ¿por qué no los has juzgado? ¿Por qué la palabra empeñada en la campaña no la aplicas? ¿Por qué? Porque los colaboradores del actual presidente tienen que ver con los anteriores presidentes. Y entonces allí habría la necesidad de sancionar también a quien entonces violentó la ley. Hay que actuar con prudencia, hay que establecer una serie de propuestas reales y válidas, pero que sea factible llevar adelante. Hace un momento se habló de Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica ha cambiado? Bueno, en cierta medida porque se ha aplicado la norma jurídica. Ojalá que nosotros la aplicáramos, ojalá que en todos los países se aplicara la norma. Finlandia, me tocó vivirlo, no me lo contaron, estuve en Finlandia hace 10 años, hubo un ciclo de conferencias al cual acudió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Finlandia.
y la señora llegaba caminando sola y sin guardaespaldas. ¿Por qué? Pues porque hay un respeto a ella, ya que ella respeta la ley. Bueno, pues respetemos todos la ley y vamos a ver cómo va a cambiar la situación. Pero si seguimos teniendo un mal ejemplo de nuestros servidores públicos, pues el combate a la corrupción no se va a dar, y esa idea de cómo generar la confianza en el combate a la corrupción tampoco llegará a ser una realidad. Apliquemos la ley y la ley dará pauta para que todo dentro de la sociedad mexicana, de la sociedad hondureña, de la sociedad en cualquier país del mundo se lleve conforme a lo que pretendemos. Un país, una vida libre, un ambiente con un ambiente libre de corrupción. Y eso es lo que debemos esperar todos y aspiramos todos a llegar a ello. No sé si con esto doy respuesta puntual, don Jorge. Doctor del Castillo, doctor Jimmy Martínez, abogada Fabiola Rosa Vigil, muchísimas gracias. Les dejo por favor 30 segundos agradeciéndoles, por supuesto, estas conferencias que están impartiendo son de muchísima utilidad. Son enormemente importantes para los países del mundo e insisto, especialmente Latinoamérica, incluido obviamente ya México, pero en la región centroamericana, porque tenemos que cambiar esa actitud que quienes llegan a cargos de elección popular, en este caso, pasan a ocupar posiciones en el poder judicial, y en todos los países ocurre, en todos los países generalmente llegan a beneficiarse, y esto es, digo a título personal, lo que debería de cambiar totalmente. Así que yo les dejo por favor, abogada, y luego 30 segundos con nuestros distinguidos invitados desde México, agradeciéndoles una vez más el que nos hayan acompañado. Por favor, abogada. Claro que sí. Mira, el filósofo Michel Foucault dijo que el pez nunca descubre que vive en el agua porque vive inmerso en ella. ¿Qué pasa con las sociedades que están acostumbradas a la corrupción? Incluso pierden los incentivos para luchar contra ella. Y eso es lo que nosotros no queremos. Y es por eso que estamos haciendo estas conferencias enfocadas a las personas que imparten justicia, a jueces, a gente del Ministerio Público, para que realmente sean reforzados en la lucha contra la corrupción y, como les digo, que sientan que no están solos, que hay una sociedad civil que está pendiente de las acciones que ellos hacen. Perfecto. Hoy vamos a tener una conferencia, si quisiera, hoy tenemos la segunda conferencia, que es los medios de control de poder como mecanismos de protección de derechos humanos, que va a estar muy, muy interesante. La va a impartir el doctor Juan Gómez a las 2 de la tarde. El ingreso es gratuito, entre más personas ahí la puedan aprovechar, pues sería muy bueno, y como le digo, el tema es muy, muy interesante, incluso para los periodistas, es muy interesante. Estamos totalmente de acuerdo. Gracias, abogada. Doctor Martínez, por favor. Abogado del Castillo. Gracias, don Jorge. Dice usted que la invitación que me hizo doña Fabiola me inspiró bastante. ¿Por qué? Porque queremos y debemos vivir en un mundo en donde no impere la ilegalidad, en donde no impere la brutalidad, la fuerza del más bruto, del más salvaje, sino que impere la razón, y la razón que está inmersa dentro de la norma. ¿Qué es el derecho? El derecho es lógica, el derecho es sentido común, y el derecho es buscar el bien de todos. Entonces, que apliquemos el derecho para que todos vivamos bien y vivamos, insisto, en un ambiente libre de corrupción. Don Jorge, muchas gracias por este tiempo que nos ha generado. Doctor Alberto del Castillo, agradecemos al fiscal José Betancourt, nos está viendo, creo que Sandra Ponce está en Suiza, la abogada. Saludos a Filiberto Soseguera y también Daniel Martínez, les agradecemos su sintonía, son profesionales del derecho y nos indican que ha sido muy aleccionadora esta participación en el diálogo hoy de nuestros distinguidos invitados, la abogada Fabiola Rosa Vigil, vicepresidenta para Centroamérica de la Organización Mundial de Abogados, los doctores Jimmy Martínez y Alberto del Castillo desde México, que nos han acompañado. La diferencia de hora, doctor del Castillo, en México es de 1 hora arriba, o sea, ya son las 9:02, o es abajo la hora. Arriba, son las 9:02 en este momento. 9:02. Es una cosa que no entiendo, porque ustedes están más hacia el este y están con 1 hora menos que nosotros. Es correcto.
Doctor, bueno, y veo que está también ahí ya recuperada la señal el doctor Jimmy Martínez. Tenemos, por favor, un minuto, doctor. Claro, antes que nada, pues muy contento, Jorge. Muchas gracias por tu espacio para llegar a todo el hondureño. Agradeciendo desde luego a la maestra Fabiola Rosa Vigil por su liderazgo ahí en Honduras. Y desde luego siempre vamos a estar para aportar nuestro granito de arena desde México, para ir enriqueciendo juntos las mejores estrategias para combatir la corrupción y desde luego para disminuir a su mínima expresión la migración que hay en los países. Evidentemente yo apostaría por empezar por uno mismo, hay que empezar por uno mismo, evidentemente no hacer actos de corrupción, y yo estoy seguro que si cada uno de nosotros pone su granito de arena en ese sentido, vamos a ir teniendo una mejor sociedad. Vamos a irnos conectando al ciclo de conferencias, están cordialmente invitados todos y yo creo que de esta manera vamos a ir mejorando nuestras condiciones en ese sentido. Muchas gracias, Jorge, y muy amable, quedamos a sus órdenes. Todo lo contrario, gracias a usted, doctor Jimmy Martínez, el doctor Alberto del Castillo y la abogada Fabiola Rosa Vigil, que nos han hecho el honor de acompañarnos la mañana de hoy. ¿Estamos realmente viviendo en un mundo corrupto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, y que la corrupción es uno de los grandes lastres para el progreso de la sociedad y de las economías de los países. Desgraciadamente, muchas naciones en el mundo conviven día a día con la corrupción de sus dirigentes políticos, una corrupción que para nada favorece sus estados y que solo lastra el crecimiento de sus economías. En la última década, ya sea por el avance tecnológico, por la presión que ejercen los medios de comunicación, se han destapado muchísimos casos de corrupción, dejando en entredicho el que existan representantes políticos que no lo hagan. Honduras, particularmente, está pidiendo a gritos un cambio y exige a los ciudadanos en el poder y a quienes incluso nos han dirigido en el pasado reciente, dejar de matar poco a poco la confianza y la seguridad de la sociedad. Por ello, a quienes van a cargos de elección popular a partir del 28 de noviembre de este año, les exhortamos a que sean más conscientes que a los cargos no se va a robar, a los cargos públicos se va a servir. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana y de nuevo gracias a nuestros distinguidos invitados. Mañana les esperamos en otro diálogo, siempre aquí por nuestros canales, nuestras estaciones de radio y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.